Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí ahora con el planificador David Carrasquillo Medrano, que él es gerente de Planificación y Desarrollo Comunitario de Hispanic Federation, que ha estado con nosotros en diferentes ocasiones. Y en este momento quiero hablar del censo 2020, porque la gente todavía como que no entiende y dice, ay, ¿para qué yo voy a llenar ese papel? Si eso lo que está es para que se sigan robando los chavos y 2 o 3 haciéndose millonarios. Yo no voy a dejar entrar a nadie a mi casa, yo no voy a dar información, pero yo quisiera que entendiéramos, ¿verdad? Y si la gente todavía mantiene su decisión de no llenarlo, pues sabe a lo que se atiene. Y eso es lo que le vamos a informar. Así que bienvenido, buenas noches, y vamos a ver si la gente entiende el por qué es importante, y cuando decimos que si los boricuas no llenan el censo, sería una tragedia económica para Puerto Rico. Saludos, gracias por tenerme aquí. Siempre apreciamos el espacio. Pues nada, nosotros hemos estado, y cuando digo nosotros, no me limito solamente a Hispanic Federation. Nosotros en esta ocasión tenemos una coalición que está compuesta por más de 20 organizaciones sin fines de lucro, que hemos estado educativa para que la gente entienda precisamente eso, cuál es la información cuál es la importancia del censo. Pues la percepción de mucha gente, mucha más de lo que nosotros quisiéramos, es precisamente lo que tú acabas de decir, que para qué, si hay mucha corrupción y que el dinero no llega a las manos que hay que llegar. Y a pesar de que ciertamente hay mucha carne y mucha profundidad en ese pensamiento, pues ciertamente se queda corto, ya que el censo no solamente es una herramienta para el gobierno, que ciertamente sigue siendo necesaria, a pesar de la corrupción, porque ciertamente hay cosas que no llegan, pero hay cosas que sí. Y pues contrario a esa percepción que tiene mucha gente de que el censo es única y exclusivamente para que los fondos y los recursos federales lleguen, pues no, se usa para muchísimas cosas adicionales. Nosotros utilizamos ese censo más allá de los gobiernos. Hay que explicar para que entiendan como qué cosas, para qué se utiliza ese dinero cuando llegue, porque la gente lo único que ve es pillaje, robo, fraude. Pues voy a empezar por las cosas que no tienen nada que ver con dinero. Vamos a suponer que tú eres un líder comunitario y que acaba de suceder un desastre. Y te preguntan, pues la pregunta más básica, ¿cuántas personas hay en tu comunidad y cuáles son las necesidades que necesitas pues, bregar con ellas? Así que tú necesitas tener un conteo mínimamente aproximado y con la mayor cantidad de información posible, incluyendo pues, el sexo, las edades, ya que no es lo mismo pues, satisfacer las necesidades de una población adulta versus una población adolescente o niña. Igual para cualquier tipo de servicio, no tiene que ser gubernamental. Si yo voy a montar un cuido o una escuela o un negocio, una panadería, pues yo también quiero saber cuál es la comunidad que está alrededor mío. O sea que más allá del comunitario, también el empresario necesita esta información. Si yo voy a hacer un plan de negocios, parte de la información que a mí me piden es cuál es la demografía que yo voy a atender. Y para eso, pues yo necesito la información del censo. También las personas piensan que la información del censo es una información que está custodiada y que nadie la puede accesar más que solamente el gobierno. También falso. Esta información está totalmente accesible en diferentes formatos. Tú la puedes bajar en tablas, puedes hacer mapas con eso, puedes hacer estimados. Esta información está disponible no solamente para todo Puerto Rico, sino para cada municipio, cada barrio, y también hay unas unidades más pequeñitas que se llaman tractos censales, que es más o menos una comunidad. Y de ahí pues uno puede partir para tomar decisiones a diferentes niveles, no solamente gubernamentales, aún reconociendo que las decisiones gubernamentales también son sumamente importantes para este tipo de cosas. Pero entonces, una cosa es saber cuántos niños, cuántos jóvenes, por ejemplo, cuando van a construir una cancha, cuando van a construir un parque, una urbanización, qué facilidades debe tener. Yo sé que todo eso se toma en cuenta en los censos y cuántos viven en tal comunidad, etcétera, ¿no? Pero el detalle de cómo se llama la persona, el apellido y demás, eso también puede tener acceso cualquiera, porque eso esa parte entiendo que es protegida. Sí, ¿correcto? hay muchísima información, como por ejemplo los nombres y el número de teléfono, que obviamente no es información pública. Toda la información que se recopila en el censo es con el fin único de hacer estadísticas. Al tú hacer estadísticas agregadas,
pues toda esa información personal que en inglés le llaman PIIs, Personal Identifiable Information, ellos la borran. Y esa información por la cual lo puedan identificar a usted, pues definitivamente no figura, ni siquiera tiene acceso a otras agencias del gobierno. Solamente los personal del censo que está dando seguimiento en las llamadas de control de calidad son aquellos que tienen esa información, cosa de que si cuando lo estén llenando allá en las oficinas del censo y tienen alguna duda, pues lo puedan llamar a usted. Y la cuestión del nombre es una cuestión de simplemente procesar, en el sentido de que cuando tú estás llenando el formulario, pues es bien importante identificar quién es el jefe de familia, cosa de que esa sea también información que figure dentro de toda la información que se recopila en el censo. Así que no queda desprovisto el que nosotros podamos identificar cuáles son las comunidades donde hay más mujeres que son dueñas, jefas de familia, o las comunidades en general, en donde familias no tradicionales son las que normalmente corren el hogar. Cuando estuviste aquí conmigo y he hecho varios planificadores y hemos hablado de este tema, se dijo que mucho dinero del que se asignó, porque no puedo decir si llegó o si lo están usando, el que se asignó por María para la reconstrucción del país, tenía mucho que ver cuando tú hablabas de qué van a hacer con los cascos urbanos, si van a habilitarlo para personas mayores, pues la construcción de las casas y los hogares y lo que va a haber allí es diferente. Si van a habilitar los barrios y van a ver qué va a pasar con ciertas comunidades que parecen comunidades fantasmas y demás. Todo esto del censo ayuda para que entonces los planes de un alcalde que caprichosamente se pueda antojar de algo, pero que en su municipio y en su pueblo no compagina el plan que quiere con la gente que vive en su pueblo. Y entonces Pues sí, ahí poder machar una cosa con otra, ¿no? pues sí, María es tremendo ejemplo de cómo la información es no es ni siquiera una herramienta, es la única herramienta que existe para tener algún tipo de rendición de cuentas o accountability, para poder contrarrestar los planes o los caprichos de algún gobernante. De hecho, cuando salió el plan de acción, esto es yéndonos para atrás, en marzo del 2018, cuando salió la primera versión de ese plan de acción del Departamento de Vivienda, no se tomaba en consideración ninguna información del censo, y precisamente cuando la Sociedad Puertorriqueña de Planificación publicó todos esos mapas cuestionando cuál era el raciocinio del Departamento de Vivienda, de cómo se iban a hacer las localizaciones de dinero, pues la información que se utilizaba como base era la del censo. Hay información ahí esencial, como por ejemplo cuál es el ingreso per cápita general de la población, como también cuál es el ingreso por familia, en todas las escalas posibles, pero especialmente esa escala de comunidad, para cosas de entender cuál es la mejor distribución de dinero y poder justificarlo, ya que cuando son escalas demasiado grandes, pues eso no se puede hacer de forma responsable. Y en este caso del censo 2020 hay una pregunta adicional que no se había incluido en censos adicionales, que va a ser sumamente importante analizarla correctamente, ya que esta es la pregunta de tenencia, si usted es dueño o inquilino o arrendatario del hogar, ya que ok, cuando lo de María, que nadie aparecía como dueño y no tenían los papeles y tenían un problema. Claro, o sea, porque si ahora va a haber dinero corriendo, no solamente de post-desastre, y también va a haber dinero corriendo a través de los incentivos de zonas de oportunidad, pues yo creo que o sea, si tuviéramos un conteo responsable de cuántas son las unidades de vivienda vacante que hay alrededor de la isla, pues sería mucho más difícil justificar construcción nueva, que para mí, a mi entender, es innecesaria. Ya que nosotros pues sabemos que hay aproximadamente 350.000 unidades de vivienda vacante en el país. Sin embargo, si eso es información que no es confiable, o que fue mal contada, o que la gente no participó del censo, pues eso se presta para que aquellas personas con mucho poder pues puedan justificar cosas que no le convienen al pueblo puertorriqueño. ¿Qué le preocupa a David Josué Carrasquillo Medrano cuando ve que la gente no quiere llenar el documento porque piensa que se le van a meter en la casa, que esto es como si fuera un cristal donde van a ver todo lo que pasa y todo lo que hace o lo que deja de hacer, y la gente teme con dar información? ¿Qué le podemos decir? ¿Cuán confiables son estas personas que están yendo con estos teléfonos o las iPads, ¿verdad? Llenando el censo?
Bueno, lo primero es reconocer que muchas de estas poblaciones que tienen esas preocupaciones pues están totalmente fundadas y que tienen validez en tener preocupación sobre pues qué hace el gobierno con esa información. Eso pues nosotros lo entendemos. Sin embargo, pues nosotros lo que queremos es que la población en general entienda que el censo no es una persona aleatoria pidiendo información, sino que esto es una responsabilidad cívica que todos compartimos. Y hay pues unos mecanismos puestos en su lugar para que ustedes puedan confirmar la identidad de estas personas. Si esta persona llega a su casa y no tiene un ID certificando que es un oficial del censo, pues no la atienda, pero, No lo deje entrar. pero sí van a llegar personas con ese carnet. Y de hecho la queja que hemos tenido recientemente es lo opuesto, que es que lo están visitando demasiado. Así que quiero explicar un poquito sobre eso. Por favor. ¿Por qué van tenido, varias veces a la misma casa? Explícame. yo soy uno que ya ha recibido 3 veces a diferentes enumeradores, así que uno se viste de paciencia y lo hace todas las veces que sea necesario. Ellos están corriendo por un protocolo de control de calidad y hay personas que lo llenaron por diferentes medios, ya sea con el formulario por correo o por teléfono o online. Y a lo mejor pues hubo un dato el cual no se pudo completar de forma completa. Casi siempre el issue de las direcciones, ya que en este censo nosotros estamos tratando de resolver el asunto de las direcciones que no están estandarizadas y por eso es el código que vino impreso en el formulario. Independientemente de cuál sea la razón de por qué lo están visitando de nuevo, no se desesperen, el enumerador o la persona que está yendo a su casa está trabajando para el equipo de ustedes. Simplemente está tratando de que todo el mundo sea contado. Él no va a tener toda la información y no va a poder contestar todas las preguntas que ustedes tienen porque él simplemente le asignan esa casa y él tiene que hacer el proceso desde cero. Así que nosotros pues todas las veces que sea necesario atendemos a estas personas. Ellos tienen formas de identificar los duplicados, así que no hay que tener el temor de que lo cuenten 2 veces, ya que eso no va a suceder. Nos dice aquí, Víctor, están dejando un pequeño documento donde dice que será visitado. Y entonces Luz Carmona nos dice, nosotros cumplimos. Yo tengo que decir que yo lo llené por internet y me chocó un poco cuando vi que llegaron al portón de la casa. Y yo digo, pero otra vez. Y entonces me dijo, bueno, es que estamos corroborando la dirección, lo mismo que me estás diciendo. Y yo dije, pues no hay problema, pase. Y la atendí, ¿verdad? Pero sí me chocó un poco porque uno rápido se pone medio cranky, medio creepy. Y uno dice, espérate, que hay algo raro con tantos fraudes que todos los días ocurren, ¿verdad? Y pues la persona se identificó y me mostró. Sí, en ese sentido, pues nos pueden dejar a organizaciones como nosotros que estamos cayéndole encima todos los días al centro para que nos den mayores explicaciones y para que hagan accesibles comunicados y explicaciones más detalladas de las que tienen en el website ahora mismo. Tan reciente como ayer, ellos sacaron una publicación en donde ya no estamos en el 32.4% como estábamos anteriormente, sino que ahora añadieron otro listado de personas que fueron contadas, pero no necesariamente contaron por su cuenta, sino que los llenaron los enumeradores. Y eso pues saltó a un 45% de las personas. Ellos le llaman follow-up. La cosa es que ahora sumas esos dos listados y estamos en un 77%, lo cual son tremendas noticias, ya que eso pues duplica o más la cantidad que nosotros estábamos considerando que había sido contada para la semana pasada. Pero aún es importante saberle que estamos en último lugar comparado con todos los territorios y estados de Estados Unidos. Así que una de cada 4 personas no ha sido contada. Así que a todos los radioescuchas, por favor, si saben de alguien que no lo ha hecho todavía, pues por favor. Una de cada 4 quiere decir cuántos todavía no han llenado el censo en Puerto Rico. Estamos hablando todavía de 800 o 900 mil personas, que eso es un montón. ¿Cuánto tiempo nos queda para que la gente llene el censo y que comprendamos la importancia y la seriedad del tema? Ya estamos en la recta final, tenemos hasta el 30 de septiembre para completarlo. Eso ya en este mes. Semana. Eso es nada. Por supuesto. Hay personas que todavía no lo hayan hecho. Hay muchos censistas en la calle, David. Hay muchísimos que lo están haciendo. Si lo pueden llenar con un perfecto, pero si lo quieren hacer por su cuenta, pueden ir a My 2020 Census. Eso es MY
2020CENSUS.gov. Repite otra vez, con calma. Sí, Apunten, lápiz y papel. Lo voy a deletrear otra vez. my2020census.gov my2020 census.gov. Ok, ahí es donde uno lo puede llenar directamente. Correcto, lo pueden hacer online o lo pueden hacer por teléfono con la ayuda de un censista, llamando al 1-844-426-2020. Lo repito, 1-844-426-2020. Me escribes después por mensaje de texto esos dos datos, el teléfono y el email, para subirlo también con este mismo video. Y la gente que lo puedan ver, pues recuerden los detalles, ¿no? De poder llamar o escribir. Por ejemplo, los temas que tenemos de los vertederos que están ya a punto de colapsar y de que ya les digan se acabó, que lo que le quedan 5 años o menos. La situación de los embalses, donde se dice que la mayor cantidad de sedimentación y árboles abajo y basura es lo que hay, no agua. Y así hay un sinnúmero de proyectos como carreteras y puentes que hay que reconstruir por los daños de María, que cuestan miles de millones de dólares. Y eso tiene mucho que ver con el censo. Exacto, yo lo que voy a hacer es que lo voy a atar al censo porque, o sea, cuando tú diseñas cualquier pieza de infraestructura, vamos a suponer que estamos hablando de una represa, pues tú la haces tomando en consideración cuántas personas eso va a servir. Así que es sumamente importante no solamente saber cuántas personas hay en un pueblo, sino también cuáles son las expectativas de cuál va a ser la población de aquí a 10 años, 20, 30, 40 años. Claro. Que esas inversiones, que estamos hablando de billones de dólares, se puedan planificar con tiempo, responsablemente. Por ejemplo, una calle, es importante saber no solamente cuánta gente vive, sino también cuánto es el ingreso de esas personas para saber si van a tener acceso a un vehículo o si hay una ruta de transporte vehicular o si existe transportación pública. Incluso para tomar las decisiones de transportación pública, pues también tiene que haber unos estimados que se sacan con el censo. O sea, yo que he fungido como funcionario público en muchas ocasiones, pues muchas veces las personas piensan que al tú ser funcionario, pues tienes acceso privilegiado a un cúmulo de información que nadie tiene. Pero no es así. O sea, la información sale de este tipo de iniciativa, que es del censo, en donde nosotros, pues, por 10 años tenemos que confiar en que esa información se tomó de forma responsable, exacta, responsable. Y si definitivamente, si hay un conteo que no es exacto, pues nos estamos arriesgando a no solamente una pérdida de dinero, que eso obviamente es lo que se sigue repitiendo, pero es tomar una ruta desinformada y seguir tomando decisiones al huipipío, sin tomar en consideración los factores que necesitan ser tomados en consideración para que estas decisiones sean provechosas para todo el mundo. Quiero aprovechar estos minutos como planificador que siempre ha estado brindándonos información. Aquí hemos hablado de la construcción informal y hemos hablado del problema de la zona marítimo terrestre y vemos muchísima información de lo que está pasando en la Antártida y de lo que está pasando en otros lugares y de que el hielo se está deshaciendo y las calores y como que la gente no visualiza que todo eso va a repercutir en algún momento en las casas y en los hogares que están cerca del mar. Porque según aumenta el nivel del mar, esto en Puerto Rico y en el mundo entero lo vamos a sufrir, lo vamos a ver. Alguien está hablando de este tema porque cuando hay inundaciones es que se toca el tema. Y cuando hay un huracán, pero como hasta ahora lo que han venido es ondas y vaguaditas, y pues como que yo no he escuchado nada. ¿Alguien está trabajando en esto en serio? Bueno, hay muchos temas que están incluidos en eso que acabas de mencionar. Yo lo voy a coger como si estuviera hablando de cambio climático. Y sí, existe un consejo puertorriqueño de cambio climático que está compuesto desde el 2010 y en el 2011 ellos sacaron un informe ya explicando cuáles son los patrones de cambio climático que nosotros vamos a experimentar en Puerto Rico, incluyendo la erosión, incluyendo la mayores sequías, incluyendo también más eventos como huracanes. Pero uno de los efectos que mucha gente no tiene en el radar es que los patrones de lluvia van a cambiar también y en vez de llover más en la montaña va a llover más en la costa.
Y eso pues tiene unas implicaciones para la infraestructura sumamente serias, ya que todo está organizado como si lloviera en la montaña, ahí está la represa, y por gravedad pues baja todo a las costas. Exacto. Yo no sé, o sea, yo quizás tengo una idea, pero o sea, esto no es una decisión que ningún planificador, ningún burócrata puede tomar por sí solo. Definitivamente tiene que haber una discusión seria de pueblo, de cuál va a ser el futuro, de cómo nosotros vamos a planificarnos y organizarnos como país. Cosa de que tomemos en consideración, pues, no solamente los factores naturales y los riesgos que nosotros vamos a enfrentar en el futuro, sino pues también otros factores que son sumamente importantes como la justicia social, y si nosotros vamos a reorganizar el país, pues cómo lo vamos a hacer de una forma que no repliquemos las desigualdades que ya están impresas en el país. Así que definitivamente los temas de infraestructura son importantes, pero igual los de vivienda digna, económico local comunitario, energía, agua, agricultura, todos son parte de la misma discusión. Pues vamos entonces más adelante a retomar el tema de aquella planificación, de zonificación y todo aquello que no hemos vuelto a hablar. Pero estamos en año de elecciones, que definitivamente es un momento para nosotros estar hablando de esto, ya Por supuesto. Estos son el tipo de propuestas que los diferentes partidos deberían estar hablando. Deberían estar contestando. Gracias al planificador David Josué Carrasquillo Medrano por haber estado con nosotros. Y fíjate que lo retomo donde lo dejaste, porque ahora viene el ingeniero Carl Sodenberg, que fue director de la EPA, y me parece que él es uno de los miembros de ese comité de cambio climático. Así que vamos a hablar de par de cositas como las gomas y los desperdicios sólidos, y hay par de cosas que nos preocupan, así que ya él está para conectarse con nosotros. Gracias, vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Gracias, Ada. Cuídate, papá. Bye.